Jordi Juan Martínez y Ruy Díaz Correia son los protagonistas de este jueves 14 de noviembre, ya que han presentado en Madrid sus novelas La capital inverosímil y El cuento del espejo, respectivamente, obras ganadoras del año pasado del premio literario Felipe Trigo, que se falló en noviembre y que edita la Fundación José Manuel Lara. Este acto literario es el preámbulo de lo que será la semana del premio Felipe Trigo, que comienza el lunes 18 y culmina el día 22 con la gala, en la que se conocerá a los ganadores de este año. Son 10 las obras finalistas, 5 en la modalidad de novela e idéntico número en narración corta. En la presentación de las obras en Madrid, la concejal de Cultura, Ana Manzanez, ha vuelto a destacar el importante trabajo que llevan a cabo tanto la comisión lectora como el jurado durante todo el proceso de un premio literario como es el Felipe Trigo, un premio destacado, consolidado y de prestigio tanto a nivel nacional e internacional. No en vano, el número de obras que llegan desde Hispanoamérica es muy elevado. Gracias a la editorial, a la Fundación José Manuel Lara por habernos dejado un año más participar de nuevo en este encuentro y sobre todo dar la enhorabuena a los premiados de la 38 edición de nuestro premio Felipe Trigo, que hoy son ellos los protagonistas y los que tienen que contarnos un poquito más. Como bien sabréis, es un premio muy consolidado, ¿vale? Este año es su 39 edición, estamos a puntito de conseguir el 40 aniversario. Destacar que es un premio totalmente transparente y un premio bastante limpio e independiente. Y bueno, pues decir que es un premio muy reconocido no solamente a nivel nacional, sino también en Hispanoamérica, de donde nos llegan muchas de las ediciones. Este año actual se han presentado más o menos un total de 300 ediciones. Y bueno, pues gracias a la labor que hace la comisión lectora y el jurado, pues fallarán el premio. Sin mucho más, decir que bueno, que desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena apostamos por la cultura y en este caso en la literatura, aun en tiempos de crisis nosotros seguimos apostando, de ahí a que este premio siga siendo un proyecto hecho realidad y así seguirá siendo. Por su parte, Ignacio Fernández Garmendia, de la Fundación José Manuel Lara, subraya que estas dos obras ganadoras del año pasado son dos libros con un alto potencial literario, que conseguirán llegar a un público muy alto. Respecto a la novela de Jordi Juan, Garmendia subraya que es una gran novela histórica con una reconstrucción emocional, con una escritura ágil y una conducción de la trama perfecta, algo que ocurre, ha añadido, también con la narración de Ruy Díaz, una narración con un diálogo que induce a la reflexión, además de ser una obra fresca, ágil y divertida, ha dicho Garmendia. Yo creo que La capital inverosímil o el texto de la contra es prácticamente entero del propio Jordi, que describe perfectamente la novela. Se refiere ahí a la mezcla de género negro, policía, con novela bélica o de aventura, espionaje y misterio. Todo esto se puede decir, pero lo principal es que es una gran novela. Yo verdaderamente me parece que es una gran novela por varias razones. Por la construcción histórica, o sea, la novela histórica es un género que a veces se hace de una manera artificiosa, un poco emocionante o meramente documental. A mí como lector me interesan un poco esas novelas históricas, y aquí la reconstrucción es perfectamente no solo verosímil, sino además emocionante. Tiene para mí el mérito, hay muchas novelas sobre la guerra civil, como bien sabemos, ha habido un relativo boom hasta en los últimos años. Tiene el interés también en que normalmente esas novelas se centran en el Madrid asediado por los facciosos, pero en este caso Jordi nos traslada a la capital de la República, porque como saben ustedes, el gobierno de la República huyó y bueno, el general Miaja salvó heroicamente la capital y las brigadas internacionales, pero el gobierno durante la mayor parte de la guerra estuvo en Valencia. En aquella Valencia, como tituló Salazar Chapela su precioso libro de memoria, y bueno, realmente es un mundo absolutamente novelesco, que sorprende que no haya sido elaborado en clave narrativa en más ocasiones, habiendo tantas sobre Madrid, ¿no? que por supuesto es también una ciudad y un momento apasionante, pero el de Valencia yo creo que tiene ese mérito de presentar un momento histórico no siempre demasiado atendido. La escritura, naturalmente, he dicho que son literatura, una escritura ágil. La conducción de la trama es perfecta, es impecable, y además está muy trabajada. Realmente se nota, el original ya lo estaba cuando nos llegó, apenas han sido cambios menores. Es un gran escritor y se nota también en la secuenciación de los capítulos, la dosificación de la información, y sobre todo en el retrato del personaje. El chino Mateu es el protagonista, que es un protagonista poderosísimo. Yo se lo decía a Jordi, lo espero realmente y estoy seguro de que de alguna manera veréis que la novela tiene un final abierto
deja claramente la posibilidad de una continuación. No voy a decir nada, pero además de una continuación que te da muchas ganas de leerla, ¿no? Y ese retrato de personaje me parece verdaderamente magistral. Se nota también la mano del guionista, porque realmente sería relativamente sencillo hacer un guión audiovisual a partir de la novela. Y por decir unas palabras, ya termino del cuento del espejo de Ruy. Es una fábula contemporánea, creo que sería la mejor manera de definirlo. Trata un tema que no puede ser más actual, de la demoscopia, la política, o sea, vamos, de hecho, tristemente actual, podríamos decir. No hay más que ver el sujeto que asesora al futuro probable próximo presidente del gobierno, y refleja muy bien esa mezcla de cinismo y de inmoralidad, de eficacia empresarial. Creo que realmente, hombre, es un tema consustancial a las democracias modernas, pero muy de actualidad ahora en España, y Ruy lo hace con mucha gracia, con mucha ironía, con mucha naturalidad también. Se nota también que es aficionado al teatro. Por ejemplo, los diálogos lo veréis, tienen una naturalidad absoluta. Decimos ahí que es una mezcla de reflexión y frescura. Yo creo que ahí sería también una buena manera de definirlo. Por una parte, plantea temas de fondo muy importantes, muy serios, tanto en el plano político como en el plano moral, que está presente, y también lo hace de una manera ágil, fresca y divertida. Creo que es un gran relato, una narración corta, nouvelle, lo dicen los ingleses con palabras francesas, que es esa extensión intermedia, y bueno, por usar la imagen del espejo, lo que nos cuenta es lo que hay en el azogue, ¿no? Detrás del espejo, y el revés de la trama, por decirlo también con un tema teatral. El escritor Jordi Juan, ganador de la modalidad de novela, que va a ser junto a Ruy Díaz, miembro del jurado de este año, ha valorado de forma muy positiva el premio literario Felipe Trigo. Un premio, ha insistido, que da la oportunidad a los escritores de hacerse visibles. En cuanto a su obra, ha explicado que la idea surgió por esos sentimientos encontrados de amor y odio que una persona siente sobre su lugar de origen, y en este caso la guerra civil, donde se contextualiza la novela. Una de las preguntas siempre cuando se escribe sobre la guerra civil es, curiosamente, ¿por qué? ¿Por qué insistir? ¿Por qué escribir otra maldita novela sobre la guerra civil? Como creo que un autor... es extremeño también, Isaac Rosa, tituló uno de sus libros. Y yo siempre intento darle la vuelta a la pregunta y decir, pero bueno, ¿por qué no se escriben más novelas sobre la guerra civil? Para mí es incomprensible. Porque desde el punto de vista del autor que intenta documentar un tiempo histórico, yo cuando me puse a documentar la guerra civil me quedé absolutamente fascinado, porque cuando empiezas a entrar en las fuentes de la época ves como auténticos filones narrativos, filones de ficción, tanto para la narrativa audiovisual como para la narrativa literaria. Hay historias que están por contar y recontar, y bueno, ya os digo, me pregunto por qué no hay más películas, por qué no hay más novelas, por qué no hay más series sobre este periodo histórico. Un periodo histórico que, por otra parte, pues... yo creo que está incrustado en la conciencia social de este país. Si miramos la política actualísima, nos daremos cuenta de que esos dos bandos en guerra todavía perviven. No en guerra sangrienta, pero sí en enfrentamiento de bloques. Y bueno, yo creo que hay como muchísimas cosas que están ahora en discusión, que vienen de aquellos años, o incluso de antes, del primer tercio de historia del siglo XX. Y bueno, la verdad es que no quiero enrollarme, porque yo de esto me pongo a hablar y puedo hablar media hora seguida. Prefiero que me preguntéis cosas concretas. Y bueno, en cualquier caso, repetir mi agradecimiento, igual a las gentes de Villanueva de la Serena que a las de la Fundación Lara. Ruy Díaz ha explicado que la idea de su obra nació hace unos 4 años y lo hizo en primer lugar para el teatro. Después la retomó y volvió a adaptarla como narración. El tema sigue siendo de actualidad, ha dicho, reflejando la ingenuidad y el cinismo que están presentes en unos personajes que conducirán la historia durante toda la obra.
Los dos ganadores del año pasado, que forman parte del jurado de este año, trabajan en nuevas obras literarias y se han mostrado muy ilusionados en su participación en los actos de la Semana Cultural, ya que además de formar parte del jurado y participar en la gala del día 22, van a presentar sus obras el jueves 21 en La Jabonera. Los protagonistas de mi narración corta juegan en digamos, unas coordenadas en las que algo que no es un negocio se convierte en un negocio, como puede ser la política y el poder y el cómo llevar la mentira y la verdad en un país. Pues igual la literatura no tendría que ser un negocio, o al menos no tendría que ser exclusivamente un negocio, y tendría que ser algo mucho más. Así que en ese sentido, muchas gracias, porque así lo he sentido trabajando con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, El cuento del espejo es una novela que curiosamente escribí en forma de obra de teatro hará unos 4 o 5 años ya, y luego decidí retomarla. Creía que podía exprimirle un poco más, y decidí retomarla y ver hasta dónde me llevaba, encontrar el punto de unión entre teatro y narración, y convertirla dejarme llevar simplemente por los personajes y por sus ideas, hasta convertirla en una narración corta. Y curiosamente, digo curiosamente, porque 4 o 5 años después el tema sigue siendo terriblemente actual, y lo era hace un año cuando lo presenté al premio, y lo ha sido por 2 veces este año con el tema de las elecciones, porque toda acción transcurre en una agencia demoscópica en la que se cuela un becario al cual, a modo de cicerone, uno de los protagonistas, Aarón, le va enseñando cómo funciona toda la agencia demoscópica, y a partir de ahí la llegada de uno de los consejeros de gobierno para plantear una encuesta que llevará, digamos, a lo que hablaba antes de trabajar algo que no debería ser un negocio, como si fuese un negocio, y como si fuesen simplemente cifras y números y estadísticas. Es aquello que se dice siempre, ¿no? Que una muerte con nombres y apellidos es una tragedia, pero una muerte de millares es simplemente una estadística.